todo paz por acá, de Puerto Montt, inicio del fin de mes. Les quiero contar que inmediatamente después que terminó esta transmisión, me quedé un tanto pensativo, reflexivo, y inmediatamente después de este suceso que nos llegaron decenas de mensajes a cada uno de nosotros, como que se activaron un poco las comunicaciones. Acá en mi entorno escuché un par de alarmas de vehículos, no muchas, pero una o dos por ahí, alguna sirena nuevamente de bomberos. Y esta pequeña confusión después de nuestra reflexión me hizo sentarme en esta sala acá que tengo como de música y pensar mucho en todos estos encuentros que hemos tenido, en todas estas conversaciones, en todas estas reflexiones. Y obviamente tendí a pensar también mucho nuevamente en mi familia y específicamente en mi pequeño sobrino. Yo sé que ustedes me van a entender acá. Carlos tiene también bellos sobrinos y Álvaro tiene también un par de bellos hijos, uno un poco más grande o uno más pequeño, que a pesar de que ya obviamente están presentes en nuestro mundo, dormidos o no, pero presentes en este mundo, son las futuras generaciones que de alguna u otra manera van a, van a escribir el nuevo mundo después de este reseteo de la humanidad. Son los que esperemos, las generaciones que darán interpretación a todos los sucesos que han ocurrido este último tiempo. Y esperamos que nosotros como personas adultas, cada uno de nosotros, esté haciendo bien la labor de educación, de que estas futuras generaciones enfrenten el mundo de una buena manera, con una buena perspectiva. Y reflexioné mucho con eso, me acordé mucho de él, de mi sobrino, y yo sé que ustedes probablemente estarán, a partir de mis palabras, haciendo esta misma reflexión. ¿Qué nos depara el futuro con estas nuevas generaciones? Es una interrogante. Creo que es tiempo de pensar y reflexionar sobre cada uno de ellos y ellas, estas futuras generaciones. Hola Gustavo, hola Álvaro, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles nuevamente. Yo les cuento que he tenido la posibilidad de recorrer la ciudad, he estado también muy pensativo, me he encontrado con diversas situaciones, también ruidos. eh, Hay algunas casas que tienen am, las luces encendidas, eh, pero lo cierto es que aún hay mucha incertidumbre respecto de cómo está en el fondo la población en general. Nosotros ya sabemos que hay personas que están de cierta manera conectadas con nosotros por esos mensajes que hemos recibido, pero como les digo, llevo ya varios días caminando, visitando lugares y aún el movimiento es muy poco. Y justamente también me ha hecho reflexionar mucho respecto de los más cercanos, los sobrinos, mis sobrinas, que son tan especiales. Y, y como bien tú mencionas, Gustavo, viene un nuevo mundo, así como antaño, ¿verdad? Hubieron muchos descubrimientos que tal vez tardaron bastante tiempo en dilucidar básicamente en definitiva qué realmente eran. Hoy en día vemos como los jóvenes y las nuevas generaciones van
una continua evolución y justamente se instala un movimiento, una idea que luego es superada por otra. Entonces hay una vertiginosidad respecto de cómo va evolucionando o ha ido evolucionando en este tiempo el tema de las subculturas, ¿verdad? Y junto con eso también lo positivo que esto trae, o sea, con la, la digitalización y el conocimiento y la interlocución que esta generación tiene, que a mi juicio es un elemento fundamental, que históricamente es totalmente rupturista. Nunca antes una generación tuvo esta posibilidad de vincularse de una manera muy profunda. Y me refiero específicamente a los más jóvenes que hoy tienen ya en el chip, ¿verdad? El hecho de no sentir que hay barreras, sino más bien se pueden conectar y vincular con sus pares de cualquier parte. Álvaro, las nuevas generaciones, tú como padre, tú como ser que está de alguna manera creando y cultivando jóvenes. Mira, ahora que tú mencionas algo de cultivar, yo lo primero que quiero mencionar es, aunque obviamente casi la totalidad de la población mundial esté durmiendo, yo quiero, no sé si felicitar, pero en cierto sentido valorar inmensamente, sin desmerecer obviamente el aporte de las personas solteras y la gente que decide tomar el camino de no tener descendencia o hijos. Yo quiero felicitar y valorar enormemente la gente que sí tiene el valor de traer hijos a este mundo. Cosas que hemos discutido anteriormente. No creo que sea más difícil que antes. Yo creo que todas las generaciones tienen distintas condicionantes y tienen sus dificultades y sus cosas positivas, y también tienen esto sí, sus propias dinámicas y cosas que van haciendo posible obviamente que se desarrollen en el tiempo. Pero sí, yo para comenzar obviamente es eso, quiero establecer que se necesita un gran valor para traer hijos a este mundo. Es un trabajo adicional y muchas veces es tomado como una carga para enfrentar las dinámicas de la sociedad, y me gustaría obviamente que ese fuera uno de los cambios que pase en el futuro, de que no se tome como una carga y sea como un tipo de bendición, y también se agradezca que obviamente que estamos poniendo en esta tierra personas que van a decidir el futuro de este planeta. En el contexto de obviamente esta crisis mundial del COVID y de protestas, de agitación, de pequeñas guerras en algunos lares del planeta, cambios sociales, todo este tipo de convulsión que está pasando en nuestro planeta. Yo me pregunto algo. Las generaciones que ya estamos establecidas, que tenemos nuestras vidas más o menos definidas, hemos pensado seriamente en las futuras generaciones. Nos hemos puesto a pensar cómo podemos apoyarlas, cómo podemos guiarlas, cómo podemos educarlas en, 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 en medio de este agitado mundo.
obviamente esta crisis del COVID es algo especial y que no se da muy a menudo, pero hay crisis mundiales que se repiten y son cíclicas, la historia nos puede mostrar eso. Pero a mí lo que más me llama la atención es que yo creo que no nos cuestionamos muy a menudo el hecho de qué es lo que podemos hacer para las futuras generaciones. Yo creo que nos enfocamos más en estar discutiendo de cosas que están entruncadas o entroncadas en el pasado, de problemáticas del pasado, y no nos dejan ese mismo ese mismo approach, por así decirlo, o esa forma de enfrentar las cosas y de quedarnos pegados en el pasado y discutir cosas que ya no son trascendentes, no nos deja poner en perspectiva lo importante que es valorar el futuro y las cosas que vienen adelante de nosotros. Y yo creo que perdemos también la perspectiva de cómo podemos apoyar a estas generaciones. Necesitan guía, necesitan que creamos en ellos, necesitan que nosotros apoyemos sus proyectos. El desarrollo fundamental de las sociedades está puesto en las nuevas generaciones. Y a mí lo que me encanta de las nuevas generaciones y que lo veo muy a menudamente, y por eso tengo tanta esperanza en ellas, es el hecho del cuestionamiento a la autoridad. Esta horizontalidad que se ha implantado en la sociedad de ahora es algo que en cierta forma me remueve y me hace pensar de que hay un futuro cercano que está en proceso de gestación. Y eso es lo que más me tiene esperanzado, porque yo si pongo en análisis cómo eran nuestras generaciones fueron instruidas para obedecer, pensar dentro de la caja, siempre mantenerse sentado en tu asiento, escuchar, recibir una instrucción, obedecerla y ejecutarla. Eso es lo que ha cambiado enormemente en estas generaciones de ahora. Es el cuestionamiento de la autoridad, la horizontalidad y en cierta forma de tratar de pensar por ellos mismos, aunque estén equivocados, pero tratar de pensar por ellos mismos. Y eso filosóficamente a mí me lleva a pensar, no sé, en la vieja griega cuando nació el pensamiento crítico. Yo creo que los chicos de ahora son muy críticos. Y yo creo que eso es lo que enfrento yo también con mi hijo mayor, que él cuestiona todo. Tal vez muchas veces, o el 50% de las veces, no hay fundamentación al respecto. Pero el otro 50% sí tiene fundamentación y tiene conceptos desarrollados, ideas y todo ese tipo de cosas. Así es que yo tengo una fe enorme en las futuras generaciones y obviamente solamente para finalizar, o sea, hay ejemplos claros, no sé, que estaban pasando antes de esta crisis, como la Greta Thunberg, eh, eh, liderando esta revolución todos estos jóvenes luchando en distintas partes del mundo, como en Hong Kong. Tú ves gente muy joven, muy nueva luchando por todas estas causas. Entonces, no me queda otra cosa que poder apoyar eso. Sí, Álvaro, esta vez creo que estamos de acuerdo en varios puntos. Hay cosas muy... a ver, como yo hablaba hace un tiempo atrás, creo que conversaba con Carlitos, esto de... Es muy difícil para nosotros como ya hombres grandes, bastante grandes, algunos ya que sobrepasamos los 40 años, es muy difícil no entrar en esta dinámica en la cual los seres humanos inevitablemente de alguna forma entramos, que es el cuestionar la juventud, transformarnos en unos viejos decrépitos que creen que todo lo antiguo y pasado fue mejor y que las generaciones nuevas
lo tienen todo y nosotros no lo teníamos nada, y por ende, por tenerlo todo, deberían, no sé, funcionar de manera más rápida y eficiente. Yo creo que, tomando lo que tú decías, creo que la juventud, el cuestionamiento como jóvenes, lo hemos tenido todos a lo largo de nuestras vidas, y eso es una tónica que se ha ido replicando, me imagino yo, durante todas las generaciones pasadas. Está ahí, es parte, creo yo, de nuestro gen. Por lo tanto, yo creo que nosotros como adultos nosotros primero que las nuevas generaciones debemos tener la capacidad de tener una perspectiva con respecto a toda la temática de las nuevas generaciones, de los errores, y a lo mejor de entender estos cuestionamientos de los que hablaba Álvaro, que a veces probablemente no tienen mucho fundamento, pero es parte del aprendizaje, es parte, creo yo, de los errores que todos debemos cometer para ir creciendo. Y es súper importante no transformarnos en esos viejos decrépitos que también lo cuestionan todo, a lo mejor desde su madurez, entre comillas madurez, sino que empatizar con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, con nuestros niños, y entender que ellos tienen un proceso de aprendizaje que probablemente no culmina nunca, porque si de algo tenemos certeza nosotros, es de que el aprendizaje no culmina nunca. Y, y quiero hacer un pequeño, para darnos cuenta de que las cosas estaban aquí atrás, a la vuelta de la esquina nomás. Yo recuerdo a Carlos también, yo creo que como perteneciente igual a una ciudad, a una misma ciudad y a un contexto histórico, años 80, bueno, probablemente igual, pero hasta hace, no sé, 30, 40 años atrás, llegaba un momento en que los adolescentes obviamente empezaban a cuestionar y a hacer críticas, y la gente adulta como que tendía mucho a burlarse en vez de sentarse con ellos y explicar a lo mejor ciertas cosas. Y eso ocurría hasta, no sé, no mucho tiempo atrás, donde creo yo que el adulto se sentía sobrepasado y tendía a minimizar en vez de educar. Y eso a veces veo por ahí ciertos resabios, ciertos atisbos todavía de ese tipo de conductas. Y ahí hay un gran error. Hay un gran error. Nosotros, no porque un joven que tiene 15, 18, no sé, hasta eso no tiene por qué pasar. Uno nunca debe burlarse del pensamiento inmaduro, entre comillas, de alguien, sino que tiene que tener la capacidad como adulto de sentarse y dialogar. De entender que ahí hay una persona que está en un proceso y que cada aporte, cada opinión de otra persona, sea mayor o no, a él probablemente le va a servir de mucha ayuda, y en algún momento va a valorar, creo yo, de que uno tenga el tiempo y le dedique el tiempo y la preocupación a por lo menos entender su cuestionamiento de estos cuestionamientos que hablaba Álvaro. Yo creo que eso lo va a valorar con el tiempo. Y ahí hay una gran tarea que creo yo debemos asumir todos nosotros, que es empatizar eh, con con la juventud, con las nuevas generaciones, con una perspectiva. Una perspectiva de que finalmente ellos serán los encargados de seguir la gobernación de este mundo que hoy duerme, pero que esperamos que en algún momento tome nuevamente su camino. Y yo solo para agregar una cosa, Gustavo, que a mí me gusta un poco filosofar, aunque no sea filósofo, pero por ahí en alguna parte leí algo muy interesante, me pareció muy hermoso, que decía que no todo lo joven es nuevo y no todo lo viejo es arcaico, pero hay un gran pero. Lo joven siempre trae cambios reformadores. Eso es una regla básica y fundamental. Todo lo joven, todo lo nuevo trae un cambio reformador. Y si tú haces la analogía
en la naturaleza, tú lo ves con toda la naturaleza, o sea, los brotes, los árboles dan brotes nuevos, esos brotes nuevos traen las flores y esas flores traen las frutas. Lo que yo quiero decir con esto es que yo creo que tenemos que, vuelvo a tomarme las mismas palabras que comenté y que tú comentas también, Gustavo. Yo creo que nosotros debemos cuidar esos brotes, debemos preocuparnos de esas flores y debemos cultivar esas frutas para que no se caigan del árbol, para que no se pudran y sean beneficiosas para las sociedades, las formaciones o las dinámicas de las sociedades en el futuro. Interesante las reflexiones, los comentarios que hacen, chiquillos. Yo, mientras ustedes hablaban, obviamente se venían muchas imágenes a mi cabeza y solo les quiero compartir una de ellas. Es una especie de homenaje, no justamente a un joven, sino más bien a un adulto mayor, pero que tiene mucha relación con el tema que estamos tocando. Y esta persona se llama Gastón Lorca, es padre de unos muy buenos amigos aquí en Lota, una hermosa familia, que son 7 hombres increíbles, y tienen algo en su genética que los hace verse muy jóvenes, a pesar de no serlo tanto ya. Entonces, conociendo a Juan Carlos, primero, que fue el primer Lorca que pude en el fondo conocer y compartir por tener afinidades en común, en torno a la pintura, al dibujo, llegué a su casa y como siempre, cuando tú conoces a alguien nuevo, está un poco esa sensación de sorpresa, qué sé yo. Y estaba su padre en su living, sentado en su sillón, ex minero, una persona de apariencia muy ruda, pero siempre muy pulcro, él muy amable junto con su esposa. En un principio era un hola, yo me quedaba en el sillón esperando que mi amigo se preparara y para salir. Entonces fueron muchas visitas de ese tipo, en donde me encontraba en esa situación de intentar entablar una conversación, pero se hacía complejo, obviamente por la diferencia tal vez de generación, de edad, que ustedes mencionan, que de pronto hay complicaciones respecto del entendimiento. Pero fíjense que me empezó a pasar que con el tiempo me lo empecé a encontrar en la calle y llegó el día en el que, en un saludo en el que yo me encuentro con él, me da la mano y algo sucede, no me la suelta, ¿ya? Yo intento zafarme de su mano, me doy cuenta que algo estaba pasando. Apretó firme, me acuerdo, como si fuera ayer, en una plaza aquí muy conocida. Disculpa, te apretó firme como con esa fuerza de minero, justamente, a lo mejor, ¿no? Claro, seguramente de barretero, no sé, desconozco cuál era su rol o su función, pero claramente
con un apretón muy duro. Y de pronto, mientras eso estaba sucediendo, yo pensaba, ¿qué sucede? Empezaron a surgir muchas hipótesis. Pero al cabo de los minutos y de un silencio, eh, empecé a entender de que me estaba deteniendo y reteniendo con el propósito de que le pusiera atención. Ya me di cuenta que él me miraba, digamos, a la cara, y entendí de que en realidad él necesitaba algo de tiempo. Entonces me quedé un rato ahí, obviamente me soltó la mano con 2 fracturas, eh, y justamente pasaron unos buenos minutos donde él empezó a contarme cómo estaba, y yo muy sorprendido porque nunca había tenido una conversación con él. Entonces pasan los minutos y yo obviamente asintiendo, pero por supuesto desesperado por irme, porque tenía, como siempre, los jóvenes, ¿no? Mucho que hacer, muy ocupado, muchos compromisos. Y él hablaba, ¿verdad? Entonces apenas tuve la oportunidad le dije, don Gastón, qué gusto verle, un fuerte abrazo a su esposa, nos vemos, chao. Y este escenario se ha ido repitiendo, se fue repitiendo durante muchas ocasiones posteriores. Al punto, eh, y solo para terminar, pero parte de la anécdota nomás, al punto de que muchos de esos encuentros se transformaron en incluso 30, 40 minutos en algunas ocasiones de conversación ya. Eh, y muy interesante, yo me acuerdo que tuve que hacer esta reflexión de, ok, es tiempo de detenerse, de escuchar atento, de compartir, de, de conversar. Y en plena calle, o sea, pasando los automóviles, el ruido, la gente. Pero él y digo ellos también, de pronto buscan estos espacios en los cuales poder conectarse. Y no solamente ser escuchados, sino también eh, enterarse, digamos, de lo que está sucediendo con las nuevas generaciones. Me acuerdo que después cuando llegaba a su casa decía, ok, ¿dónde está mi amigo? Eh, y lo hacía preguntando por él, digamos, o sea, por el padre de estos amigos míos. Entonces bromeábamos con eso. Eh, entonces hay una cierta vinculación, siempre siento yo, entre la nueva generación y de cierta manera ya las que están en la última parte del ciclo. Como ustedes bien dicen, la historia es muy cíclica, históricamente hemos visto cómo los procesos vuelven a repetirse y, y justamente hay un elemento que hemos mencionado ahora en un principio que tiene que ver con cómo esta generación es muy crítica. Históricamente, de cierta forma, ustedes pueden hacer memoria conmigo. Sabemos que hasta ya avanzada edad, en nuestra juventud, recién aparecían nuestras voces, ¿verdad? Era como en la mesa, para graficarlo de una forma, no estaban considerados los niños, es decir, no eran parte siquiera de la conversación. Estaban en un costado, en la mesa del pellejo, eh, y por supuesto muy conectados con sus amigos en nuestro barrio, pero había una especie de barrera, ¿no? Que impedía impedía que pudiéramos justamente desarrollar relaciones bien profundas, por un tema cultural obviamente, pero actualmente la juventud no tiene ningún complejo, o sea, vemos que, y no me refiero solamente a los jóvenes ya un poco más maduros, más adolescentes o jóvenes adultos, sino hoy día a estos adolescentes que ya vienen con una carga muy fuerte de, de, de sentirse parte de la discusión, ya con mucha energía
Y a mi juicio es parte del fenómeno contemporáneo que hemos tratado, hemos visto como la influencia que tienen hoy en día las comunicaciones, el estar justamente interconectado, hacen de que estos jóvenes, de que estos niños, adolescentes se sientan mucho más empoderados y justamente a pesar, como ustedes bien señalan, de tener mucho que aprender todavía, eh, esa actitud siento que es muy positiva, y nos va a llevar a derribar esas barreras que por mucho tiempo, por miedo, por temor, no llegaban siquiera a rasguñarse. Hoy en día nosotros vemos cómo van liderando, enfrentando batallas, peleando no solamente por ellos, sino también por los demás. ¿Ya? Em, Lota, en algún momento, Carlos, vamos aquí a ser un poco parciales con Álvaro, en algún momento deberíamos hacer una transmisión contando las miles y miles de anécdotas que ocurren en esta ciudad tan extraña, tan macondo, ¿ah? Tan, tan, tan especial. Eh, yo brevemente, eh, me es inevitable no recordar después de la anécdota con este papá a quien igual ubico, a sus hijos también, el clan Lorca. Me es inevitable a mí acordarme de mi propio padre, que tenía este tipo de actitudes también muy juveniles por lo demás, en esa feria de Lota, donde él iba simplemente a pelucear. No sé si se entenderá ese término, pelucear es, ayúdame Carlitos, es como ir a hacer travesuras habladas. Y él se dedicaba a ir, conocía a medio mundo en esa feria y todo era un devenir de bromas y tallas. No, se me escapa el vocabulario aquí, me sale todos los chilenos. Que era muy jovial eso. Y eso sí, efectivamente se encontraba mucho en Lota. Eh, Hay que otro día acordarse mucho de eso. A ver, me gustaría a mí, como para terminar, la cinta, recuerden la cinta, la macabra cinta. Recordar y haciendo también tomándome de lo que dice Carlitos, de esta virtud de las generaciones nuevas, de enfrentar desde otra visión, con otra perspectiva, ciertas los mundos actuales. Recordar algo muy reciente y que creo yo que debe hacernos entender a nosotros como adultos, y a algunas otras personas dormidas no tan adultos y a algunos mucho más adultos. Eh, Creo que no sé, creo que en otros momentos lo he mencionado antes, pero hay que recordar y comentarle a la gente que nos está escuchando de habla hispana en cualquier parte del mundo, que esté despierta, que en Chile el año 2019 hubo un estallido social producto de las desigualdades que llevábamos en este país durante décadas. Y ese estallido comienza con el atrevimiento de personas muy jóvenes que no entendían estas desigualdades, estas injusticias en la sociedad. Ellos nacieron obviamente, en épocas donde todo era bastante distinto y ellos no podían entender tanta desigualdad. Y este estallido en Chile en el año 2019 comienza desde ahí, comienza de la gente joven, desde los escolares incluso, que desafiaban la autoridad y saltaban las barreras del metro para pelear por algo que ellos consideran muy justo. Y desde ahí hay un brote y se genera todo este estallido que empieza a luchar por reivindicar la igualdad en nuestra sociedad. Y hay que tener ojos, entonces creo yo con eso, ese cuestionamiento de que los jóvenes solamente están en su mundo y que y todos esos prejuicios, creo
creo que a veces debemos pensar en esto antes de hacer esos cuestionamientos. Por cada uno de esos jóvenes que pensó en el otro, empatizó con el otro y comenzó una lucha que creo yo que no ha terminado y que cuando despierten, lo más seguro es que ellos van a seguir con esa pelea por una sociedad más igualitaria. Y para terminar, me es imposible no acordarme, hablando de juventud y de personas que pelearon en ese momento, es imposible no acordarme de Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay, que fueron dos jóvenes que perdieron su vista, dejaron de mirar este mundo por pelear por algo que consideraban justo. Un gran abrazo a ellos si es que en algún momento despiertan y escuchan estas transmisiones. Álvaro. Bueno, yo quiero retomar el tema de la horizontalidad y del cuestionamiento de la autoridad, porque me parece que es lo más trascendente de estas generaciones venideras. Yo creo que ese cambio lo puedes ver solamente en el retrato que comentabas tú, Gustavo, con el tema de la revolución de los pingüinos en el año 2011, si no mal recuerdo. 2008, la revolución de ¿El 2008? Sí, ¿El 2008 comenzó? Esa fue la primera, claro. Ah, ya, ok, o sea, entre el 2008 y el 2011. El 2011 fue la más activa, por así decirlo. Sí, bueno, yo creo que ese es el claro retrato del cuestionamiento a la autoridad y el hecho de esto de, ¿cómo se llama?, de tomar las armas del pensamiento, por así decirlo, y querer esto provocar el cambio. Eso es el poder reformatorio, ese es el de lo que hablaba anteriormente. Yo creo que eso es lo que está más presente. Ya las juventudes y las generaciones de estos tiempos toman las problemáticas en sus manos. Y lo mejor de todo es que tratan de ser parte de la solución y no del problema. Eso es lo que me da más esperanza, lo que me hace levantarme todos los días, porque obviamente, como mencionaba Gustavo, yo tengo 2 hijos que, aunque estén durmiendo, en algún momento despertarán y serán parte del futuro de estas sociedades que están en construcción. Van a tener una tarea muy difícil, y lo que yo quiero hacer hincapié para cerrar mi intervención es que todas las generaciones que están en formación tienen muchas problemáticas y pasan por muchos trastornos y conflictos. Yo me puedo acordar de todos los problemas y todos los cuestionamientos existenciales que tenía cuando era joven, y a pesar de eso somos capaces de construir un futuro. Yo también me pongo también en el zapato de mis padres. Mis padres tuvieron, por decirlo de forma simple, fe en nosotros, en que nosotros íbamos a ser capaces de construir y de establecer una sociedad en el futuro que pudiera establecer ciertas dinámicas para llevar o para desarrollar una vida de bien. Y para terminar, quiero solamente leer un extracto de una poesía de Pablo Neruda. Se llama Juventud. Dice así: un perfume como una ácida espada de ciruelas en un camino, los besos de azúcar en los dientes, las gotas vitales resbalando en los dedos, la dulce pulpa erótica, las ceras, los pajares, los incitantes, sitios secretos de las casas anchas, los colchones dormidos en el pasado, el agrio valle verde,
mirado desde arriba, desde el vidrio escondido. Toda la adolescencia mojándose y ardiendo como una lámpara derribada en la lluvia. Yo a eso me quiero solamente referir a las últimas dos frases de este poema que dice toda la adolescencia mojándose y ardiendo como una lámpara derribada en la lluvia. Yo creo que eso es lo que el proceso en el que están las generaciones de ahora y los jóvenes de ahora. Están mojándose, están ardiendo como una lámpara derribada en la lluvia, literalmente. Pero aunque estén con muchos problemas y inmersas en esta sociedad tan agitada, son capaces de sobrevenirse a estos problemas y desarrollar soluciones. Yo creo que en ese sentido son muy fuertes y tengo grandes esperanzas en las generaciones venideras. Ok, amigos, nos encontramos en otra transmisión. Queridos amigos con almas de jóvenes, yo sé que hay mucha juventud en sus corazones. Nos vemos, Carlos, nos vemos, Álvaro. Nos escuchamos. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias.